Señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, como conocen, esta iniciativa tiene un total de 4 puntos y plantea una de las cuestiones quizás de mayor relevancia en materia energética junto con el transporte de la misma. Querría empezar formulando una pregunta y es ¿por qué debe ser menos estratégica la distribución de la energía de lo que lo es el transporte de la energía? Esta es la primera pregunta que nos deberíamos de formular. Nosotras, en nuestro grupo, entendemos que es exactamente igual de estratégica la distribución de la energía que el transporte de la misma. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque nuestras sociedades han cambiado, porque estamos ante un mundo, acabamos de hablar ahora del mundo digital, en el que las nuevas tecnologías tienen y la transformación digital tiene una relevancia extraordinaria, pero también tiene que ver con el almacenamiento local, tiene que ver sobre todo para nosotras de enorme importancia, pues con la incorporación de las energías renovables, sobre todo a las administraciones locales, y parece que para todo esto es imprescindible que igual que hacemos con la red de transporte en la energía, pues también esté bajo el control de lo público. Esto nos parece que es lo sensato. No entendemos muy bien cuáles son las razones para discernir entre un factor y el otro. Es más, nos preguntamos o afirmamos, ¿es que es exactamente igual de estratégica esta decisión como cuando el Partido Socialista en su día crea Red Eléctrica Española o cuando en su día, con acierto, esta misma organización dice que debe de existir el control público respecto del transporte? Por tanto, es de una razón, insisto, de sentido común y, desde luego, muy relevante. Y, sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues porque, como bien sabemos, las empresas tienen intereses cuando menos contradictorios. El primero de ellos son generadores de energía y después, obviamente, no están en disposición de facilitar la gestión de la propia demanda. Y también hemos de formularnos otra pregunta más. ¿Por qué dejamos una propuesta que es estratégica para el país en manos de fondos especulativos y, por ejemplo, de gobiernos extranjeros, como puede ser el caso de Enel? ¿Por qué lo hacemos? Es que es una pregunta que, de verdad, nos debemos de formular. ¿Por qué podemos permitir? ¿Sería posible que un país como Italia pudiera estrangularnos en materia industrial o incluso frente a los intereses de nuestro país? Aducen algunos grupos en las enmiendas que se han formulado inseguridad jurídica. La pregunta que nos hacemos también en nuestro grupo es ¿de qué inseguridad jurídica se está hablando cuando esta es la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De lo que está haciendo, por ejemplo, Holanda, pero en niveles muy superiores a lo que estamos pidiendo, de lo que hacen muchos países europeos? Nosotros creemos que esto es absolutamente imprescindible. Y en este sentido, lo que proponemos es, en primer lugar, digamos que trasladar a la legislación existente la participación real que hoy en día tiene ya lo público en Red Eléctrica de España. Sabemos que el porcentaje que establece la ley es de un mínimo del 10%, pero en realidad es en la actualidad del 20%, pues lo que pedimos exactamente es trasladar esta realidad a la legislación actual. Y, en segundo lugar, lo que pedimos es este mismo modelo, pero aplicado exactamente a la distribución de la energía, por las razones que hemos expuesto. Y también, como conocen la propuesta, entendemos que para formalizar esta realidad hay que ceder las infraestructuras afectadas a la misma y, finalmente, debemos de modificar los contratos bilaterales que están afectando a los consumidores y usuarias, desde luego, para eliminar esa excepcionalidad de que tengan que salir al mercado con los enormes perjuicios que ello contiene. Por tanto, a diferencia de lo que entendemos que defienden otros grupos, nosotros creemos que esta es una decisión absolutamente estratégica. Insisto, lo están haciendo muchos otros países de nuestro entorno que, obviamente, no solo no anteponen los intereses de las eléctricas, fundamentalmente, por encima de los intereses del país, e insisto, cuando estamos hablando de elementos de una enorme relevancia. En este sentido, es la razón por la que traemos el debate aquí y la razón por la que le pedimos el voto favorable. Muchas gracias, señora Díaz Pérez. A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte